Ahora terminemos con los gráficos. Algo que tenemos que tener en cuenta es que si vamos a utilizar alguna leyenda o convención, esta debe estar al borde de la figura para favorecer el entendimiento del mismo. En esta oportunidad hablaremos de dos tipos de gráficos, los gráficos de barras y los gráficos de regresión lineal, también llamados diagramas de dispersión o gráficos de dispersión. Se recomienda utilizar el gráfico de barras cuando queremos comparar medidas de diferentes grupos. En cambio, un gráfico o diagrama de dispersión podría indicarnos el tipo de relación entre dos variables. Al diseñar un gráfico, asegúrate de lo siguiente. Aquí tenemos algunos science tips para ti. Primero, debes de incluir un título completo y descriptivo. Número 2, colocar las variables con sus unidades. Se recomienda colocar la variable independiente en el eje X y la variable dependiente en el eje Y. Los valores de los ejes deben tener el mismo número de decimales dentro de cada variable. Algunas consideraciones para cada uno de los gráficos son las siguientes. En el caso de los gráficos de barras, es importante incluir las barras de error. Las barras de error sirven para representar la variación en los datos. Se utilizan en gráficos para indicar el error o la incertidumbre en una medición, es decir, nos dan una idea de cuán precisa es una medición o por el contrario, qué tan lejos del valor informado podría estar el valor verdadero. Las barras de error muestran la distancia entre el valor medio y la medida más alejada de este, es decir, representa la variabilidad de los datos o la desviación típica de los mismos. Otro concepto interesante de recordar en este punto es el solapamiento, que nos permite saber si hay diferencias significativas. Cuando las barras de error coinciden en algún rango de las mismas, quiere decir que sí hay solapamiento, y cuando no coinciden, no hay solapamiento. Si es que analizamos el gráfico presentado, notaremos que la barra de color rojo tiene una barra de error con mayor longitud en comparación a las barras de error de las barras azules, gris o amarilla. Eso quiere decir que los datos para el grupo de rango de temperatura de 18 a 24 son más dispersos entre sí, son más heterogéneos, no se parecen mucho a la media aritmética, que en este caso es 50. Para el caso del diagrama de dispersión hay que recordar estos términos importantes. La nube de puntos nos indica los pares de valores en el plano cartesiano. En cambio, la recta de regresión se refiere a la línea de tendencia incluida en este gráfico. Cuando analicemos los gráficos de dispersión, si es que la línea de tendencia es de modo ascendente, estaremos hablando de una relación positiva. Y esto ocurre cuando una de las variables aumenta, la otra también lo hace. Este otro tipo de gráficos en la que vemos que la línea de tendencia va en forma descendente, señala que estamos frente a una relación negativa. Es decir, cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Finalmente, cuando estemos frente a este tipo de gráficos, donde la nube de puntos no tiene un patrón establecido y no demuestra ninguna línea de tendencia, quiere decir que la relación entre las variables es nula. Como verás, la organización de datos en tablas y gráficos es una tarea muy importante a la hora de sistematizar nuestros datos, pero también hay que tener en cuenta varias consideraciones que han sido expuestas en esta parte del video. Muchas gracias.